Hola, sea bienvenido a nuestro canal. Feliz Año Nuevo. Amém. Assim, Sí, 2023. hoy vamos a hacer el primero. Estudio para conocer más, para vivir mucho más en 2023 la palabra de Dios y recibir todas las promesas que Dios tiene para todos nosotros. Amén. Invitamos a todos también a participar da Rádio Vineyard, na rádio por internet. Se entra no sítio www.radiovineyard.net. Entrando allá, tem su botão à sua izquierda em cima para poder escuchar alabanzas y palabra 24/7. Y allí en la primera línea tiene siempre la música y tenemos el idioma, porque tenemos alabanzas en muchos idiomas diferentes. Y vamos a conocer nuestros hermanos de donde sea, que sea de China, Japón, que sea de Alemania, que sea de Francia, y conociendo para abrir y aumentar, crecer la iglesia de Dios. Y ahí tenemos también nuestra, como un link que se puede clicar y puede escribir su petición de oración. Nosotros como cuerpo de Cristo estamos unidos y intercediendo por los otros. Entonces, si usted tiene alguna necesidad o tiene alguna cosa de petición para oración con Dios, estamos juntos para orar y que Dios va a escuchar y ver la concordancia de su iglesia aquí en la tierra, en nombre de Jesús. Y también invitamos a todos que están escuchando en vivo o la grabación, que vengan con nosotros, porque este ministerio es del Señor y este ministerio es para que mucho más personas puedan participar con nosotros. Entonces venga con su contribución, con sus ideas, para que podamos juntos llevar la palabra de Dios y cambiar vidas. Y ahí también, con la contribución al ministerio, gloria a Dios, gracias por lo que ya están contribuyendo con nosotros. Ya tenemos más equipos para poder crecer y en nombre de Jesús llegar a nuestros planes de una radio FM, para que la palabra de Dios llegue a donde nosotros ni siquiera imaginamos, pero ya tenemos testimonios de personas que escuchan la radio, que escuchan las alabanzas y que el Espíritu Santo les toca, en nombre de Jesús. Aleluya. Así es. Así es. Y el miércoles tuvimos nuestra reunión de oración. Este es nuestro panel de oración aquí, donde tenemos nuestro cuarto de guerra, nuestra recámara de guerra, llama como quiera, pero aquí tenemos todos los pedidos y tenemos ¿cadê un cadernillo? Y tenemos aquí, Nuestra pequeño bloco de sí, un anotaciones bloco de para las notas, peticiones. porque si usted me manda su pedido por WhatsApp, lo escribimos y ponemos allá. Se manda por la radio, lo printeamos y ponemos allá. Y vamos, durante todo el mes, vamos a estar orando por cada uno de estos pedidos. Y usted es nuestro invitado. En nombre de Jesús, venga con nosotros. Venga para estarmos intercediendo por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, ¿no? Que somos todos nosotros. Como seres humanos, nosotros tenemos muchos deseos, ¿verdad? Deseamos las cosas, queremos las cosas. Y como cristiano, no es diferente. Somos humanos, seguimos siendo humanos, ¿verdad? Amén. Seguimos siendo humanos. Pero hoy, hay una diferencia entre lo deseo y la tentación. Y hoy el Señor nos trae un estudio sobre esto. Vamos a hablar sobre cómo vencer la tentación. Cómo nosotros podemos vencer la tentación. Pero antes, tenemos que conceptuar o que es deseo y o que es una tentación. Tenemos deseo de tener las cosas
Entonces, si usted va en su diccionario, usted va a ver que deseo es el acto de desear. Son cosas que queremos, algo que quiera tener, conseguir, alcanzar. Tiene voluntad de tener. Es una aspiración. Es un deseo. Pastor, yo tengo mucho esto. Yo también, hermano. Y esto es saludable, pero que no es saludable es la tentación. La tentación es un acto o efecto de intentar. Muchas veces bromeamos con algunos hermanos, este hermano es un tentador, y no sabemos lo que hablamos. Muchas veces estamos preparados para hablar tantas cosas y por costumbre, pero no llevamos en cuenta o qué significa esto. Tentación, el movimiento interior que nos incita a hacer el mal. O sea, todo aquel que tenta, tenta para hacer el mal. Tentación es lo apetito, lo deseo violento. Y la palabra del Señor nos dice que solo hay un que tenta. Entonces, el tentador es el diablo, ¿verdad? Constantemente pasamos por muchas tentaciones. El apóstol Pablo advirtió varias veces sobre el hecho de que Satanás siempre está tendiendo trampas contra nuestra vida. Por otro lado, en la misma Biblia tenemos ejemplos de cómo debemos comportarnos ante tales tentaciones. O ejemplo que vamos a ver es o ejemplo de Jesucristo. Tenemos 3 referencias para que usted pueda leer, es su tarea de casa. La primera es Mateos capítulo 4, versículos de 1 a 11. La segunda es Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Y la tercera es Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Pero vamos a ver cómo empieza esta tentación. Vemos los registros en Mateos capítulo 4, versículos 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, ¿quién lo llevó a lo desierto? Lo espíritu. No fue el diablo que lo llevó. Muchas veces tenemos que entender que nosotros podemos ser tentados por el diablo con el permiso de Dios. El diablo no va a hacer nada en su vida que Dios no lo permita. Ahora, la permisión de Dios, ella viene cuando nosotros damos legalidad. ¿O qué es legalidad? Legalidad es la autorización. Nosotros, cuando pecamos, autorizamos al diablo a nos tentar. Nosotros, cuando pecamos, autorizamos al diablo a venir sobre nosotros. Y cuando el diablo pide permiso a Dios, Dios lo va a dar. Ay, pastor, pero yo soy hijo de Dios. Sí, pero usted pecó. Entonces, el diablo tiene el permiso. Pero Jesús fue llevado porque Dios tenía un plan para él. ¿Se te recuerda? Jesús vino al mundo como hombre. Jesús vino al mundo como hombre para sufrir como hombre, como usted y yo, para que nosotros superamos que es posible vencer las tentaciones. Todas las tentaciones, ellas son soportables.
Ah, pastor, pero es muy difícil. Sí, es difícil, pero son soportables. Si Jesús lo ha hecho, nosotros podemos hacerlo también. Entonces, ¿por qué lo Espíritu llevó al desierto? Para que tuviéramos, usted y yo, un ejemplo que todas las tentaciones son soportables. Pero vamos a ver cómo fue que Jesús soportó todo esto. Vemos en Mateos capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién vino? El tentador. Vimos la definición de tentador o de tentación y vimos que es alguien que va a hacer el mal. Vemos cómo empezó esta tentación. Note que Satanás usó la debilidad de la carne como el primer intento, ya que sabía que Jesús estaba físicamente debilitado después del periodo de ayuno, ¿verdad? En otras palabras, lo que dice Satanás fue esto: es correcto que el Hijo de Dios pase hambre. El diablo siempre va a traer una palabra para confundirte. Y usted puede estar pasando por una situación ahora y él está diciendo, ¿cómo usted, hijo de Dios, hija de Dios, pasa por esto? La verdad, él siempre va a poner en duda nuestra fe. Va a poner en duda o que creemos. Va a poner en duda de dónde Dios nos sacó y cómo Dios ha hecho con nosotros. Pero mira, cuando usted y yo estamos firmados en la palabra, cuando usted y yo estamos viviendo la palabra, aún estemos en tentación, siempre vamos a tener una respuesta. Y vea la respuesta que Dios o que Jesús dio al diablo. Mateos capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Jesús habló, respondió con la palabra. Jesús quería vivir la palabra, conocía y vivía la palabra. Pero Jesús venció al tentador con esta respuesta. Pero él respondió y dicho que escrito está. Él ha dicho, escrito está, porque él conocía. Jesús no perdió el tiempo discutiendo o debatiendo o peleando con Satanás. Jesús simplesmente usó la palabra, usó la escritura, donde tenemos toda palabra del Señor. Ante esta respuesta, Satanás se dio cuenta de que Cristo usó la palabra. ¿Y sabe qué ha hecho? Él también trató de usarla como Cristo la usó. Y muchas veces esto pasa con nosotros. Cuando usamos la palabra, el enemigo viene contra nosotros con la palabra. ¿Y qué ha dicho él? Mateos capítulo 4, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aleluya. Él le ha dicho que escrito está.
Lo que hizo Satanás no es más que algo muy común dentro de las iglesias en estos días. Es el llamado demostración de fe. Cuando se tergiversa la escritura, hace trampa, distorsiona la palabra para que se puedan enseñar al pueblo doctrinas de demonios. Pastor, esto es doctrina de demonios. Sí, cuando alguien distorsiona la palabra, él está trayendo para nosotros doctrina de demonios. Desafortunadamente, muchos hombres llamados pastores, muchos hombres llamados pastores tienen la misma estrategia que tuvo Satanás. Muchos toman versos aislados y hacen pretextos contrayendo enseñanzas centrales de la palabra, con el objetivo de poner al hombre en el centro de todo. Usted es más importante que Dios. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Cuando encuentras a alguien distorsionando la escritura, ya sabe de quién aprendió. Tenemos esto, se te recuerda cuando hicimos los estudios sobre diezmos y ofrendas, hablamos sobre eso. Muchos traen textos del Antiguo Testamento como si fuera una obligación. No, no es una obligación. Usted va a ofrendar al Señor, no necesita diezmar, mas puede ofrendar al Señor de tu corazón. Y muchos predicadores hoy dicen, mira, el Señor te pide hoy $1,000, tiene que traer $1,000 para acá. Esto es distorsionar la palabra. Esto es una doctrina de demonios. Satanás quería que Jesús se arrollara desde el pináculo del templo. Estaba tratando de reemplazar la confianza con una prueba, poniendo en duda la fidelidad de Dios. Esto pasa con usted y conmigo. Esto el diablo va a hacer siempre. Créame, estaba usando la Biblia contra Jesús. Básicamente su objetivo era obligar a Jesús a probar contra Dios. Él quería esto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado palabras similares? No es difícil encontrar a alguien que diga, si soy un hombre de Dios, Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo va a hacer. Como si yo pudiera poner Dios en contra de la pared. Como si yo pudiera obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere hacer. Entonces, como decimos, esto no es más que una muestra de fe. Debemos confiar en que nuestro Dios conoce nuestras necesidades. No debemos caer en pláticas que tratan de obligar a Dios a hacer lo que queremos. Muchas veces en nuestra oración nosotros hacemos eso. Dios, yo soy su hijo y yo necesito de esto. Ya escuché muchos predicadores diciendo, usted va a pedir y Dios te va a dar. Él es obligado a dar. No, Él no es obligado a hacer nada. Aún yo sea un cristiano tremendo, aún Él no es obligado a nada. Pero sigue el texto en Mateos capítulo 4, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Con la palabra,
La respuesta de Jesús es una lección de hermenéutica. Sí, si usted estudia teología, va a estudiar hermenéutica. Porque la Biblia interpreta la propia Biblia, la Biblia misma. Todavía, no satisfecho, Satanás hace un tercer intento. Satanás siempre va a intentar contra nuestra vida. ¿Por qué? El deseo de Satanás para tu vida y para mi vida es que estemos queimando en el infierno con él. Es esto que él quiere. Pero el deseo de Dios para tu vida y mi vida es que estemos con él de la eternidad. Con él. Disfrutando lo que él tiene para nosotros. Y Jesús le responde, pero Satanás hace un tercer intento en Mateos capítulo 4, versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré, como si él poseera algo, ¿verdad? Como si él poseera algo. Este intento final fue un poco diferente. Lo que Satanás le propuso a Jesús fue algo que llamamos de apostasía. ¿Sabe qué es apostasía? Es la renuncia o el abandono de su creencia en Dios. Quería que Jesús abandonase a Dios. Al mismo tiempo, Jesús respondió a Satanás y lo venció la tentación que ha hecho en el desierto. Jesús tenía autoridad y su autoridad estaba porque él era Dios. No, porque él vivía la palabra. ¿Qué fue? ¿Qué ha dicho? Él vivió la palabra. Y vemos eso en Mateos capítulo 4, versículos 10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Jesús habló con el diablo. ¿Cómo habló? Vete. Jesús no lo invitó. Oh, por favor, váyate. Oh, por favor, salga de aquí. No, Jesús habló. Vete con autoridad. ¿Por qué? Porque él estaba firmado en la palabra. Él, lleno de fe en el Dios que nosotros conocemos, él tenía la convicción que Dios estaba con él. Y cuando ha dicho eso, ¿qué pasó? Los ángeles vinieron y lo sirvieron. Este es un texto muy, muy bello y que sirve para que nosotros entendamos que esa autoridad de Jesús está sobre nuestra vida. Estas palabras que Jesús habló están en la Biblia y es para que nosotros la sepamos y la usemos con autoridad. Ok. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que Satanás es el tentador. Él va a venir para llevar su vida, mi vida y de quien sea para lo infierno. Él va a traer cosas muy bellas que nosotros podamos cambiar de deseo para una tentación. Mira, las personas que me conocen saben que yo tengo un deseo de tener una camioneta RAM, ¿verdad? Pero esto no me arrebata. Esto no me arrebata. Porque cuando esto me arrebatar, esto va a ser una tentación. Entonces, sigo con el deseo. Pastor, ¿me va a tener? No sé.
Y si no tuviera, yo sigo viviendo. Pero si Dios quiere darme, Dios me va a dar. Tenemos que entender esto, que Satanás va a nos tentar para impedir nosotros de estarmos delante del Señor. Satanás jamás se va a rendir. Él será rendido cuando estuviera en cárcel por 1000 años, como ya estudiamos en el estudio que hicimos de la vuelta del Señor Jesús. Vimos que él va a estar en cárcel por 1000 años, pero hasta que esté allá, él no se rinde, él va a seguir. Pero pastor, yo no soporto más. Mira, tiene algo que tenemos que entender. El diablo, él no va a hacer nada más que Dios no permita. Y Dios solo va a permitir lo que usted y yo soportamos. Ah, pastor, pero está muy difícil. Si está difícil, ponga sus rodillas en el piso y va a orar. Va a buscar del Señor, va a pedir fortaleza al Señor, porque el diablo va a seguir sin rendirse, pero el Señor te va a fortalecer. Tenemos que entender que Satanás conoce la Biblia mejor que nosotros todos, y él va a usar la Biblia. Y muchas veces, por eso hablamos, cuando usted pega un texto, tiene que ver antes y después, para tener todo el historial de este texto, para que este texto no vire algo malo, no vire una apostasía, no vire algo que vamos a dejar de creer en nuestro Dios. Satanás siempre va a distorsionar la Biblia. Tenemos ya iglesias de homosexuales y la Biblia de homosexuales. Llamamos de, ¿cómo llama la Biblia de los homosexuales? Versión nueva, renovada. No, una Biblia, él habla en una Biblia de, no me recuerdo ahora, pero voy a buscar, porque es de un evangelio inclusivo. Evangelio inclusivo, o sea, un evangelio que ha abierto a las lesbianas, a los homosexuales, a todo. O sea, quitaron Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Quitaron esto. Quitaron también los 10 mandamientos lá en Éxodo. Quitaron esto. Quitaron también todos los textos que hablan sobre lo adulterio, sobre la prostitución. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque Satanás va a distorsionar la Biblia. Y tenemos que tener muy convicto con nosotros que Dios es soberano. La prédica de domingo pasado y de el estudio de viernes pasado, hablamos que Dios tiene que estar arriba de todas las cosas. Primero en nuestra vida. Ah, pastor, pero mi hijo, antes que tu hijo, antes que tu marido, antes que tu esposa, antes que tu casa, antes que tu todo. Tenemos que poner a Dios como soberano en nuestra vida. Tenemos que poner a Dios como el único Señor. No es el dinero, no es lo cargo que tengo en mi compañía o en la iglesia. No, Dios es lo único, lo más importante de todo. Tenemos en cuenta que Dios nos conoce. David habla en el Salmo 139 que Dios escudriña a nosotros. David habla en el Salmo 91 que 1000 caerán a mi lado, 10,000 a mi derecha, y yo no seré atingido. Tenemos que tener en cuenta que Dios conoce todas nuestras necesidades. Y muchas veces
O que deseamos no son nuestras necesidades. Yo deseo la camioneta, pero no tengo la necesidad de ella. No estoy caminando, ¿verdad? Tengo otro carro. Entonces, acálmate, muchachito. Así. Dios nos conoce, Dios sabe quién somos y o que necesitamos. Pero cuando usted y yo estuviéramos pasando por tentaciones, ¿o qué vamos a hacer? Nuestra alabanza tiene que ser a Dios. Vamos a alabar a Dios. Ah, pastor, pero es muy difícil. No, ponga alabanza. Tiene la radio Viniarde 24/7 con alabanza. Póngala. Cuando estuviéramos pasando por tentación, vamos a adorar a Dios, porque Él es el único digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración y de nuestra dedicación. Estamos pasando por tentación, vamos a nos dedicar a Dios, vamos a leer su palabra, vamos a orar, vamos a nos arrodillar y Dios va a nos escuchar. El diablo no va a tener poder sobre su vida y sobre mi vida. No importa, porque estoy malito, tengo una enfermedad, no importa, usted va a pasar por esto. De una forma o de otra, usted va a ser sanado y continuar en este mundo, va a ser sanado y va a ir al cielo. Ah, pastor, pero quiero continuar en este mundo. Por favor, yo quiero ir al cielo, pero sigo tomando mis medicinas, haciendo los exámenes, haciendo todo. Quiero ir al cielo, pero en el tiempo que Dios tenga para mí. Tenemos que estar firmes, no solamente en conocer la palabra, mas en vivir esta palabra. Porque el diablo nos va a zarandear. El diablo nos va a hacer de todo. Entonces, hermanos, estamos empezando el año de 2023. Y será un año duro, un año difícil, pero todo que estamos viendo, sí. Entonces, tenemos dos salidas. La primera salida es estar llorando y nos rendirnos a todo el dolor que este mundo va a traer para nosotros. Y la segunda salida es nos aferrar al Señor en oración, buscando su palabra, viviendo su palabra, para que podamos pasar por este año tranquilitos, porque eso va a pasar con los hijos de Dios. Nos vemos en el próximo viernes, cuando el Señor va a nos traer una nueva palabra. Si usted tiene un tema que gustaría que estuviéramos trayendo acá, mándenos. Y vamos a estudiar, vamos a buscar en la palabra y vamos a traer para acá, para que nosotros seamos edificados. Edificados. Y como iglesia estamos orando. Y como iglesia vamos a orar. Y como iglesia vamos a soportar. Y como cuerpo de Cristo vamos a nos aferrar a Dios, para que el diablo no tenga ningún medio de nos quitar la vida eterna. Pastor, pero usted habla mucho de vida eterna. Sí, porque es para dónde vamos. Es para dónde vamos. No es para dónde yo me voy ahora. Puedo ir, pero no ahora. Entonces, tenemos que vivir nuestra vida aquí y mirar la vida eterna que el Señor tiene para nosotros. Amén. Te esperamos en el domingo con servicio de adoración en familia. Invite ahí su familia para que juntos podamos adorar y escuchar lo que Dios tiene para hablar para nosotros, no para los temas, para nosotros todos, en nombre de Jesús. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.